Bien, buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Vamos a continuar pues con nuestras clases, ¿verdad? Una clase más. La clase anterior pues han realizado un laboratorio en el cual pues si alguno de ustedes por alguna dificultad de conexión o por cualquier índole puede comunicarse conmigo si no lo hizo, ¿verdad? Para poderlo realizar nuevamente. Incluso pues los que no lo lograron realizar pues ya está habilitado para el día de hoy, ¿verdad? A las 3 de la tarde para que lo puedan realizar. Bien, chicos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla para compartirles el contenido del día de hoy. Muy bien. Ahí tenemos nuestro contenido del día de hoy. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y derechos específicos. Nuestro indicador de logro diferencia con interés los tipos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y derechos específicos y argumenta la importancia de clasificarlos y las formas en que se ejercen responsablemente. Nuestro contenido socioemocional para esta semana es sobre la autoestima. Vamos a ver quién de ustedes me ayuda a leer la reflexión. Yo, señor. Ok. La autoestima, valor importante que desde la infancia la hablamos, pues es muy influyente en el resto de nuestras vidas, expresarnos, hablar, etc. Para mí es necesario saber cómo somos para tener una buena autoestima que es necesaria. Muy bien, gracias. Camila. La verdad es que la autoestima es como un tesoro que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a lo largo de nuestra vida y es algo que vamos a llevar en toda nuestra vida. Entonces es necesario como trabajarla y darle la importancia necesaria, o sea, de autocuidarnos, de todo eso, de hacer cosas para nuestro bien, no para nuestro mal. Muy bien, Camila, gracias. Bien, así es, ¿verdad? Nuestra autoestima, pues, es lo que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas y pues consiste en que cada uno de nosotros tengamos una actitud positiva hacia nosotros mismos, ¿verdad? O sea, confiar en nosotros que sí podemos lograr lo que nos proponemos. Y pues hay que quererse, respetarse tal cual somos, ¿verdad? Y pues nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, lo que influye en nuestro comportamiento, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Esperemos que pues nuestra autoestima nos lleve a comportarnos de una manera más positiva que negativa, ¿verdad? Y que nuestra autoestima esté siempre equilibrada o de una manera alta para poder proporcionarnos pues buenas pautas de comportamiento y así pues ayudar también a otras personas, ¿verdad? Porque eso nos hace más grandes seres humanos. Muy bien, nuestros derechos humanos y constitución de la República. Tenemos acá los derechos son las facultades que se otorgan a las personas para que vivan con dignidad, libertad e igualdad con los demás seres humanos. La Constitución de la República, las leyes secundarias,
los tratados y las convenciones internacionales establecen dichas facultades, ¿sí? Todos estos derechos que nos otorga nuestra constitución, nuestras leyes secundarias, etcétera, nos pertenecen, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros debemos también de exigirlas, no solamente de que estén escritas en papel, sino también hacer buen uso de esos derechos que nos otorgan las leyes. Las leyes secundarias se derivan de la Constitución y están escritas en documentos llamados códigos. Por ejemplo, una persona tiene derecho a expresarse con libertad, a transitar por la calle de su país sin ningún impedimento, a comunicar sus ideas, aunque otras personas estén en desacuerdo con ellas. Las personas tienen la facultad de solicitar a las autoridades del Estado protección y respeto a sus derechos. Vamos a ver, en lo que yo les doy ingreso aquí a sus compañeros, César Alejandro, si me ayuda con respecto a lo que son estos derechos de libertad, de transitar por las calles, de comunicar nuestras propias ideas, etcétera. ¿Será que todos estos derechos realmente nosotros gozamos de ellos y no son respetados esos derechos? Ajá, César. Bueno, parece ser que César no está. Ivonne Alessandra. ¿Me puede repetir, por favor, señor? Es que mi mamá me llamó. Ok, Ivonne, está bien. Hablábamos sobre lo que son las leyes secundarias, que estas se derivan de la Constitución, ¿verdad? Para poder hablarnos específicamente de los derechos a los cuales pues cada uno de nosotros puede gozar. Y habla ahí pues nos menciona el derecho de expresarnos con libertades, a transitar por las calles, de comunicar sus ideas, etcétera, etcétera. Estos derechos que mencionamos acá en este segundo párrafo. ¿Será que esos derechos sí se nos respetan y se nos cumplen a cabalidad? Pues yo diría que sí, ¿Por qué? porque al expresar nosotros tenemos nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento y entonces al expresarlo los demás podrían estar en acuerdo o en desacuerdo y ahí podrían opinar y todo eso. Así que supongo que sí, lo de transitar también, porque no podría decir, como decirle, por aquí no, que está en mi calle, que no sé qué. Yo creo que sí. Si estoy equivocada, perdóname, pero yo creo que sí. Ok, Ivo. Libertad de expresión, no hay problema. Muy bien, Valeria Alejandra. Vale, ¿se encuentra Valeria? Hola, señor. Hola, Valeria. Si me ayuda, ya Iván pues ya nos dio su idea y considera que sí se cumple. ¿Será que usted también piensa lo mismo, que sí se cumplen esos derechos o no? Pues en parte siento que sí se cumplen, pero no en todos los casos. Como por ejemplo,
Pues hay personas que pues no tienen ese derecho de, por ejemplo, la educación, a veces no tienen ese derecho. También, no sé, en los trabajos se puede ver mucha, no sé, quizás desigualdad de género y todo eso. Muy bien, gracias, Valeria. Bien, tenemos a Ivonne que nos decía que sí, Valeria que decía que en algunos casos, ¿verdad? Bien, si ustedes observan, hablamos de algunos de los derechos pues, específicos, como es el derecho de expresarse con libertad. Nos decía Ivonne que si cada uno de nosotros pues se expresa con libertad y pues los demás también pueden opinar o incluso dar su propia opinión acerca de, o pueden estar no de acuerdo con nosotros o sí. Y esa es libertad de expresión. Eso es lo que practicamos nosotros también, pues en el colegio y acá, ¿verdad? Cuando estamos en las clases con usted, usted puede expresar su opinión con respecto a un determinado contenido, un determinado tema, etcétera. ¿Sí? Tenemos libertad de expresión. Ahora, que en algunos casos se coarta lo que es la libertad de expresión, también, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos hablar de algún determinado tema si esto pues puede afectar o atentar contra nuestra propia integridad, ¿sí? La otra decía transitar por las calles de su país sin ningún impedimento. Claro, nosotros tenemos derecho a transitar por las calles de nuestro país sin que nadie nos obstaculice o nos prohíba el paso. Pero sin embargo hemos llegado a unas alturas en las cuales nosotros no podemos transitar en todo el espacio de El Salvador, en todo lo que es el territorio salvadoreño, porque algunas colonias son pues muy peligrosas como para nosotros transitar. Muchas veces incluso dejamos de visitar a nuestra familia por temor también a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque no se puede entrar ahí a ese tipo de colonias, etcétera. A comunicar sus ideas, ¿sí? Tenemos derecho a comunicar nuestras ideas, ¿sí? Va amarrado con la libertad de expresión. Podemos, pues, decir lo que pensamos de algo, aunque otras personas estén en desacuerdo con esas ideas que nosotros damos. Las personas tienen la facultad de solicitar, pues, a las autoridades del Estado la protección y el respeto a sus derechos. Por lo tanto, hay instituciones que velan porque se les respete y se les cumpla sus derechos, ¿verdad? Y son las autoridades a las que se debe de acudir en cualquier tipo de violación a estos derechos. Bien, el origen histórico de la legislación constitucional salvadoreña no es el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, que se completó con el decreto legislativo del 1 de julio de 1823. Dicha declaración, pues, de principios sirvió de sostén jurídico a las Provincias Unidas de Centroamérica. La clasificación prácticamente de estos derechos humanos, los que ahora conocemos como derechos humanos, han recibido distintos nombres a lo largo de la historia. Derechos naturales, individuales, derechos del hombre, del ciudadano, libertades públicas, derechos fundamentales, etc. Estos son los diferentes nombres que han recibido a lo largo de la historia a medida pues se va haciendo algún cambio. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, que se relacionan unos con otros, se complementan entre ellos y además tienen la misma importancia. Sin embargo, se han clasificado entre generaciones de acuerdo con los periodos de tiempo en que se han reconocido, ¿sí? Tenemos la primera generación que son los civiles y políticos. Tenemos la segunda generación que son los económicos, los sociales y culturales. Y la tercera generación que son los derechos de los pueblos. Esas son las generaciones en las que se ha clasificado los derechos, ¿verdad?
Ojo con ello. Tenemos los derechos civiles y los políticos. Son derechos vitales que buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. Los derechos económicos, sociales, culturales o derechos de igualdad que garantizan que todos los seres humanos cuenten con los recursos materiales y espirituales necesarios para una vida digna. Los derechos de los pueblos o de solidaridad protegen la autodeterminación o la decisión colectiva de los pueblos de escoger su forma de gobierno, sus representantes y su destino, sin intervenciones de otra nación. También tenemos los derechos específicos, derechos de las mujeres, de las niñas, de la niñez, de adultos y adultas mayores, de trabajadoras y trabajadores, de los grupos étnicos. Esos son derechos específicos para cada área, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decimos los derechos de las mujeres, pues son derechos específicos que les competen nada más a las mujeres. Cuando hablamos derechos de trabajadores y trabajadoras, derechos, ahí sí, que le compete a las trabajadoras y a los trabajadores, son derechos específicos, ¿verdad? Determinantes en su área. Muy bien, chicos, acá tenemos una tabla. Ejemplo de derechos humanos. Aquí tenemos derechos civiles y políticos, sociales y económicos, de los pueblos, de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Ser ciudadano salvadoreño o ciudadana salvadoreña. ¿Qué generación son? ¿Cómo lo podemos clasificar nosotros? ¿De la primera generación, de la segunda o de la tercera? Creo que de la segunda. Me dice por acá Débora que considera que de la segunda. Vamos a ver, ¿alguien más? Yo también pensaba lo mismo, señor, pero me da miedo decir, porque no sabía si estaba bien. Muy bien. Yo creo que de primera generación. Muy bien, gracias. Derechos civiles y políticos son derechos vitales que buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. Por lo tanto, ser ciudadano salvadoreño o ciudadana salvadoreña va a pertenecer a lo que son derechos de primera generación. Ejercer el sufragio. ¿Será de primera generación, de segunda o de tercera? También de primera generación. Muy bien, también es de primera generación. Cumplir con lo que manda la Constitución. Creo que todos los civiles y políticos son de primera generación. Muy bien, así es, desempeñar cargos públicos, etcétera. Cuando hablamos de los sociales económicos, el matrimonio, a la identidad personal, al trabajo, a la propiedad privada, estamos hablando de segunda generación, ¿verdad? Cuando hablamos de los pueblos, ¿a qué nos referimos? Derecho a la libre determinación, al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz. Estamos hablando de la tercera generación. Y si hablamos de trabajadoras y trabajadores, gozar de la protección del Estado, ¿es primera, segunda o tercera generación? Creo que podría ser de la primera generación y de la tercera generación, porque puede ser el derecho a un pueblo, pero también tiene que ver con la política. Muy bien. Pero señor, también podrían ser de segunda generación, ¿o no? Así es, podría ser segunda generación, porque gozar de la protección del Estado, ¿verdad? Estamos hablando cuando se violenta algún derecho del trabajador o la trabajadora, entonces también afecta
lo que son nuestros derechos económicos. Salario digno. Estamos hablando de qué generación. Segunda generación. Segunda generación, muy bien. Prestaciones sociales. También segunda generación. Muy bien, también. Igual que la indemnización, ¿verdad? Conforme a la ley. Estamos hablando de los derechos de segunda generación. Excelente. Tenemos los derechos civiles. A medida que las civilizaciones surgieron y escribieron constituciones, suscribieron algunos de los derechos civiles más importantes que se otorgaron a los ciudadanos. Son las protecciones y los privilegios de los poderes personales que la ley brinda a todas las personas ciudadanas. Se distinguen de los derechos humanos en este caso, de los derechos naturales. Los derechos civiles, pues, son derechos que las naciones conceden dentro de sus límites territoriales, mientras que los naturales o humanos son derechos que, según muchos expertos, las personas tienen solo por nacer. En este caso, recordemos que a nosotros siempre se nos ha indicado que tenemos, pues, un derecho primordial, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Desde que estamos, ese bebé desde que está en la concepción. Posteriormente, todos los demás derechos le vienen por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que después de ese derecho primordial, tiene derechos a todo, ¿verdad? Después de solo por el hecho de nacer. Entonces, estos derechos le deben de ser respetados. Los ejemplos de derechos y libertades civiles pues incluyen el derecho a una indemnización si se es lesionado o lesionada por otra persona, el derecho a la privacidad, el derecho a protestar de manera pacífica, el derecho a una investigación y un juicio justo si se es sospechosa o sospechoso de un crimen. Y derechos constitucionales más generales como el derecho de voto, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de movimiento y el derecho de protección igualitaria. Se supone que no deben violentarse bajo ninguna circunstancia, ya que son importantes para la convivencia social. Imagínense usted, se supone, pero sin embargo nosotros también sabemos que muchos de estos derechos también son violentados, ¿verdad? Y pues no se goza al 100% de estos derechos. Sin embargo, tenemos estos derechos a los cuales nosotros podemos acceder y podemos exigir que se nos cumplan, ¿verdad? En el caso de que si nosotros somos sospechosas o sospechosos de un crimen, tenemos derecho a un juicio justo y somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? Nadie le puede culpar a usted si no demuestran realmente que usted es culpable, ¿sí? Y eso lo dicta en nuestra Constitución de la República también. La Constitución de la República reconoce una gran lista de derechos humanos. Entre ellos, destaca el reconocimiento formal que se hace de los derechos civiles y los derechos sociales. En este caso, los derechos civiles que reconoce la Constitución son los siguientes: el 2, el 3, el 5, el 11, el 12, el 13, 15, 17, 21, 24, 25 y 28. Estos son parte de nuestros derechos civiles, ¿verdad? Que nos reconoce lo que es la misma Constitución. Permítanme un segundo, vamos a aceptar aquí a sus compañeros.
Muy bien. Como decía, estos son artículos que pues nos representan los derechos civiles y que nos son reconocidos en la Constitución de la República. Por ejemplo, tenemos el artículo 2, que según la Constitución pues nos dicta que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ¿sí? Eso es con respecto al artículo número 2 de nuestra Constitución. El artículo 3, pues todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios, ¿sí? Estos son, pues, algunos de los artículos en los cuales nos menciona la Constitución y también de cierta manera a los cuales también nosotros tenemos derechos. Si ustedes se fijan, pues en el 3 nos hace referencia a la igualdad, ¿sí? A la igualdad. Es muy importante, pues, como ya dijeron anteriormente, la igualdad de género. Mientras que el artículo número 5 nos dice que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con el arreglo a las leyes. Eso es con respecto a lo que nos dice el artículo 5. Por ejemplo, ahora para salir del país y viajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Que usted también se haga una prueba para ver que no esté infectado de COVID, ¿verdad? Ya que la pandemia pues nos acecha mundialmente. Entonces, este es como un requisito para poder salir del país. El artículo 11, ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. Cuando yo leo este artículo número 11, se me vienen muchas cosas. Primero, cuando se dan muchos secuestros y nosotros hemos visto cuántos jóvenes, cuántas personas han desaparecido, ¿verdad? Que de repente pues las reportan como desaparecidas. Entonces le están privando de su libertad, ¿verdad? Y también de su derecho a la vida. Cuando estas pues aparecen ya sin vida. De igual manera, cuando el artículo 11 pues nos hace referencia a que no puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. A mí me recuerda a una película que vi, no me recuerdo muy bien el nombre, pero en la cual pues la mujer es engañada por su esposo en ese momento y ella pues está acusada de asesinato, de haber matado a su esposo, pero ella era inocente y fue a pagar la pena, ¿verdad? Cuando ella salió con libertad condicional, estaba bajo la vigilancia de uno de los tutelares, en este caso como un guardia, pero ella podía salir libremente a las calles, ¿verdad? Pero tenía que regresar ahí con él a ciertas horas y todos los días pues reportarse. Pero resulta que como ella sabía que era inocente, quería saber y descubrir quién fue el asesino de su esposo. Cuando ella descubre que su esposo no está muerto, sino que fingió su muerte y se quedó incluso hasta con su hijo, ¿verdad? Se molestó muchísimo. Y pasar tantos años en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Por quedarse con un seguro de vida, ¿verdad? Porque al parecer estaba muy endeudado también él. Y eso hizo. Cuando ella lo encuentra, lo enfrenta y pues estudia muchas técnicas de pelea también, ¿verdad? Lo que hace es
ahora sí, asesinarlo. Y cuando el guardia descubre lo que en verdad pasó a ella, él le ayuda y él mismo es quien le dice que no puede ser juzgada ni sentenciada, ¿verdad? 2 veces por la misma causa, por el mismo delito de haber matado a su esposo. Entonces, la pena ya estaba pagada, ¿verdad? Y justamente eso me recuerda este artículo número 11. Bien, y así sucesivamente vamos a ver que cada uno de los artículos nos dicen algo en específico a nosotros sobre lo que son nuestros derechos, ¿verdad? Muy bien, les invito, chicos, a leer los demás artículos en la Constitución de la República, ¿verdad? Para tener un mayor reconocimiento de lo que son nuestros derechos civiles. Acá tenemos una actividad para realizar en un cuaderno sobre lo que son los derechos de los trabajadores y trabajadoras que son monitoreados por la Organización Mundial del Trabajo, ¿verdad? La OIT. Aquí pues usted va a observar la imagen y a responder las preguntas. La primera le dice, describe las realidades que ilustra. Que ve usted en la imagen 1 y que ve la imagen 2, ¿sí? Usted lo va a describir en su cuaderno. En la número 2 usted va a inventar, porque dice inventa para cada una, 2 leyes que garanticen su protección. Usted va a inventar esas leyes, ¿verdad? Así como nosotros tenemos leyes que nos amparan, usted va a inventar 2 leyes para poder garantizar la protección tanto de la imagen 1 como la imagen 2. La siguiente nos dice, lee los artículos 22, 32. Ojo, aquí va a leer el 22, luego va a leer el 32 hasta el 38. O sea que va a leer el 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Y luego va a leer el artículo 48, ¿verdad? De la Constitución de la República. Y haz lo siguiente. Va a elaborar en su cuaderno un cuadro sinóptico con dichos artículos y con su opinión acerca de cada uno, ¿sí? Si realmente estos artículos se cumplen para nosotros o no se cumplen. Esa es una actividad a realizar en el cuaderno sugerida, ¿verdad? Para poder conocer y comprender más los artículos de la Constitución. Tenemos los derechos políticos. En el campo, pues, de los derechos humanos, los políticos son los que contribuyen a promover y consolidar la democracia, a crear un Estado democrático de derecho. Así, pues, lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan la participación de la ciudadanía en la vida política. Constituyen la relación entre la persona ciudadana y el Estado, entre gobernantes y personas gobernadas. Representan los instrumentos de cada ciudadana o ciudadano para participar en la vida pública, ¿verdad? O el poder político que le permite participar, configurar y decidir de la vida política del Estado. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos políticos pertenecen a los derechos de la libertad. Pueden mencionarse los siguientes, ¿verdad? Con su respectivo significado. Derecho al voto. Se refiere al derecho que tiene la ciudadanía de elegir a quienes ocupan determinados cargos públicos. Derecho a ser electo. Es el derecho que tienen las personas ciudadanas a postularse en elecciones para ocupar determinados cargos públicos. Derecho de participación en el gobierno y de ser admitido o admitida a cargos públicos. O sea que cada uno de nosotros, por el hecho de ser salvadoreños, también podemos optar a participar para poder estar ocupando un cargo público. Derecho de petición política.
Este se refiere al derecho de dirigir peticiones a las cámaras o a los órganos ejecutivos y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política. También tenemos los derechos de asociarse con fines políticos, o sea que cada uno de nosotros como seres humanos y parte de una sociedad, también podemos asociarnos al partido de nuestra mayor confianza o con el que yo me identifico o el partido afín, ¿verdad? Que tenemos, etcétera. Derecho de reunirse con fines políticos. ¿Tienen derecho a reunirse? Sí, tienen derecho a reunirse, ¿verdad? Y verificar, pues, lo que es respecto a su campaña, los líderes que les representan o las ocupaciones que cada uno, pues, tiene, etcétera. Y acá tenemos un recuadro donde nos dice la educación es un derecho. El artículo 56 de la Constitución de la República establece que todas las personas que habitan la República tienen el derecho y el deber de recibir educación para párvulos y básica, que las capacite como ciudadanas y ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial, la educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como la educación que les da en las escuelas, ¿verdad? O en los centros escolares. Es gratuita. Los derechos económicos y sociales. Por tradición, pues las organizaciones de los derechos humanos se ocuparon de los derechos civiles y políticos. No obstante, pues en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se considera que si no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales, no se podrán respetar ni proteger los derechos civiles y políticos. También, pues, los derechos económicos, sociales y culturales son los que se posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas. Cubren las siguientes áreas, que son la igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad y las condiciones de empleo, la sindicalización, la seguridad social, la prioridad a la familia y a la protección especial de la niñez, el disfrute de la cultura, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud física y mental y el medio ambiente sano. Con respecto a esto, pues nosotros vemos estos derechos sociales y culturales que de alguna manera pues nos dicta a que todos tenemos derecho a. Vemos también que se han dado dificultades para que esto se cumpla, porque siempre van a existir personas o instituciones en las cuales le violenten sus derechos humanos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando tenemos alimentación, pues gracias a Dios ese derecho se nos da y se nos respeta, porque quienes son los encargados de darnos alimentación, nuestros padres, ¿sí? La vivienda, nuestros padres, la educación, nuestros padres, en este caso que ustedes también están en un colegio privado, ¿sí? Si estuvieran en un centro escolar, en una educación pública, sí, el derecho de educación no se le violenta y es proporcionado tanto por padres como por el mismo Estado. La salud física y mental, proporcionado la gran mayoría por el Estado, ¿sí? Incluso vamos a ver unidades de salud en las cuales pues no atienden correctamente o esperan incluso que pase muchísimo tiempo para poder atender a una persona, ¿sí? El protocolo, pues, adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más conocido como Protocolo de San Salvador,
contempla tales derechos de manera específica. Dicho protocolo forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los órganos encargados de vigilar a los estados que ratificaron el protocolo para que cumplan los derechos económicos y sociales, ¿verdad? Y culturales. Esos son con respecto a los derechos económicos y sociales. Para poder hablar de estos derechos económicos y sociales, pues acá tenemos también otra actividad sugerida. Termino de explicar esto y pues ustedes se quedan trabajando en su cuaderno, ¿verdad? Tenemos acá en la imagen el trabajo infantil en El Salvador. Es común trabajar a partir de los 15 años. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que hay más de 270,000 niñas y niños que realizan labores agrícolas, domésticas, venta de golosinas y otras actividades informales. Muchas de tales actividades se desarrollan en la calle, lo cual es cercano a la mendicidad que los condena a condiciones de extrema vulnerabilidad. Niños que no tienen ni dónde dormir, ¿verdad? Ahora, usted va a analizar el párrafo anterior y va a responder. 1. ¿Qué derechos se transgreden cuando se somete a niños y niñas al trabajo a temprana edad? ¿Qué derechos son los que se le transgreden, se violan? La siguiente, número 2, escribe una lista de los peligros que amenazan a las niñas y los niños que trabajan en la calle. Si usted es observador o se imagina niñas y niños trabajando en la calle, pues usted lo que va a hacer es escribir la lista de peligros. ¿A qué peligro se va a enfrentar este niño o esta niña que trabaja en la calle? ¿Sí? Lo escribe en su cuaderno, por favor. Y pues eso lo va a realizar en estos momentos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Hay dudas, chicos? No, señor. Ok. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla porque necesito tomar la asistencia también en lo que ustedes en estos 20 minutos trabajan estas actividades sugeridas en su cuaderno, ¿verdad? ¿Anotaron las preguntitas? Camila, ¿ya anotó las preguntitas? Sí, señor. Ok. Bien, necesito que los que estén presentes me pongan la manita levantada. Los que no levanten la manita son las personas que realmente se conectaron, pero no están en clases. Así es que vamos a tomar capturas de los que sí están presentes en la clase el día de hoy.
Muy bien, chicos, ya pueden bajar la manita, ¿verdad? Mauricio Quintanilla, ¿tiene alguna duda? No, señor. Ahorita Ah, la bajo. ok, pero bien. Bien, chicos, el contenido de los derechos, pues, no termina hasta acá, ¿verdad? Sino que es, pues, una parte de lo que hemos visto y, pues, hay mucho todavía que hablar respecto a lo que son, pues, los derechos humanos y su vigencia en la Constitución. Así es que falta, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que las actividades propuestas para clase, ustedes las desarrollen en su cuaderno. Recordemos que es aprendizaje personal, ¿verdad? Pues es para que usted conozca un poquito más acerca de sus derechos establecidos en las diferentes leyes y para que conozca un poco acerca de los artículos, ¿verdad? No es a que usted se va a aprender de memoria eso, sino que analizar si realmente cada uno de estos derechos se nos respeta, se nos cumple o se nos violenta, ¿verdad? Y nosotros pues no lo vemos. Bien, voy a estar por acá, chicos, estos 15 minutos para que ustedes pues trabajen en la actividad que se les ha solicitado para su cuadernito. Y pues respecto a la clase, esto sería todo, a no ser que usted pues tenga alguna duda. Señor, es que no sé, que digo que usted había dicho de que supuestamente íbamos a enseñar como el avance, pero de nuestro proyecto. Sí, pero no sé, creo que tenemos otra hora esta semana o ya no tenemos otra hora. No, estas son las dos últimas. Ah, ok. Y la otra semana también tenemos evaluación, ¿verdad? Sobre los derechos, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces si gustan, dejen ahorita la actividad del cuaderno. Y gracias, Cami, por recordarme que esta era la última hora con ustedes, ¿verdad? Y si ustedes gustan, pues y lo tienen listo, podemos revisarlo, ¿verdad? Pueden presentar pantalla. Les voy a habilitar ahorita para poder compartir pantalla. Bien, creo que ya está habilitado, ya pueden compartirlo.
No sé si el equipo 1 está listo o empezamos con Camila. Sí, yo soy del equipo 1, pero quizá que pase Camila primero, entonces, por favor. Ok, Alexandra. ¿Estamos listas, Camila? Sí, ya voy a presentar pantalla. Ok, gracias. Esto es lo que estábamos trabajando en mi equipo. O sea, primero hicimos un documento antes de ponerlo en la revista. Ujú. Muy bien. Esto es lo que teníamos por el momento, o sea, lo que estábamos trabajando. Muy bien. Eso es lo que han avanzado, ¿verdad? Sí. Ok, Camila, muy bien, está bastante bien. Si me pone los objetivos. Muy bien, está bien, Camila. Nada más una pregunta, Cami. Su equipo y usted pues ya hicieron alguna siembra, en este caso de la hortaliza que han elegido, porque recuerden que deben de hacerlo y a manera de que esto salga en un corto tiempo para poder ver todo el proceso, ¿verdad? Incluso cuando ya esté dando frutos. Sí, Valeria, creo que había cultivado rábanos, creo, Sí, ella nos había dicho. sí, yo cultivé unas semillas de rábanos y también de tomates. Y ahí anoté el proceso de cada siembra que hice. Ah, muy bien. ¿Y el rábano cuánto tiempo tiene ya? Pues la verdad me duró como 22 días, casi un mes, lo cual ya crecieron entonces. eh, ya, ¿Ya ya están listos los, para el consumo? sí, exacto. Ah, muy bien, excelente. Muy bien, Cami, está bien así entonces. Tómenle fotografías a los cultivos, ¿verdad? Que tienen, recuerden. Sí, señor. Ok, muy bien, Valeria. No sé el equipo que sigue. ¿Qué número de equipo es, Camila? Número 6. Ok. No sé si el 1 o el 2. Señor, estoy tratando de comunicarme con mis compañeros de grupo, pero hay dos que dicen que no tienen problemas de conexión y que no se pueden meter a clase. No sé si ya informaron eso a usted. Pues fíjese que la verdad creo que solo 2 personas se comunicaron conmigo informándome dificultades, pero no sé si son los que pertenecen a su equipo, ¿verdad? Si gusta de manera personal, luego me lo escribe. Está bien, señor. Ujú. El equipo 2. Equipo 3.
¿En qué equipo está Sofía Umaña? Está en el 4-5 con nosotros. Pues ahorita hemos tenido retraso, entonces todavía nos falta un poquito sobre la investigación. Pero Ah, ya sembré, digamos, también rábanos y ahorita sí, ahorita no está dando todavía el fruto, ¿verdad? Pero sí, ya está creciendo. muy bien, Kevin. Josué, respecto a Umaña, pues hasta ahorita estaba viendo el WhatsApp que había intentado Sí, yo le entrar. iba a avisar, señor, de que tenía problemas ella también, por lo mismo. Ajá, sí, ella sí ya me... Y Mariela, si no me equivoco, se le ha ido la luz. No sé si ya le vino, no sé si está conectado todavía en clase. No, Y pero ya Génesis, estoy aquí, señor. vale. Ah, ok, Mariela. Y Génesis, sí, Sí, todavía enferma, no sé hemos si está por ahí. avanzado en lo del en lo de los huertos. Kevin es el que los está cultivando y compró 2 tipos de semillas, si no me equivoco. Sí, señor. Muy bien, chicos, si no hay alguien más que va pues a aportar respecto a cómo van con su proyecto, quiero felicitarles, pues han avanzado, ¿verdad? El hecho de que ya tengamos las plantitas pues un poco grandes o incluso pues ya listas para el consumo algunas, ¿verdad? Eso es muchísimo ya y pues ánimo, hay que ir pues siempre trabajando y avanzando en ello, ¿verdad? También con respecto, a las clases, chicos, no se les olvide pues ingresar. En estos momentos solo tenemos 19 personas conectadas y con 19 vamos a finalizar, ¿verdad? Si tienen dificultades, por favor, siempre comuníquenlo. Muy bien, entonces llegaríamos hasta aquí, chicos. Les deseo pues un feliz día, una feliz tarde. Y pues no se les olvide pues ingresar, ya solo nos quedan 2 clases, ¿verdad? Para finalizar este día. Muchas gracias por estar presente y por participar, igual por informar cómo van con sus proyectos. Tengan un feliz día. Ok, señor, igualmente. Gracias, Camila. Gracias, señor Wall. Gracias. Gracias, señor. Cuídense.